Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender que estás presente aquí por tu palabra y que todo el poder que tú despliegas en medio de nosotros, impartiendo gracia, es el poder de tu palabra. La palabra que crea, la palabra que controla, la palabra que da vida, la palabra que juzga, la palabra que hace nuevas todas las cosas, la palabra que destruye también en tus juicios. Ayúdanos pues a hablar bien conforme a tu voluntad y a escuchar bien conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Presiento que hoy voy a tocar temas delicados que a veces hieren susceptibilidades, más que en los que están presentes, de pronto en los que están siguiéndonos por internet o por los que llegan casualmente a estos sermones. Ustedes saben que yo respeto mucho la Iglesia Católica Romana. Nunca me han oído hablar cosas indebidas de la Iglesia Católica Romana ni de los católicos. Nunca he tenido palabras contra la Virgen María. Por el contrario, les he enseñado que la Virgen María es digna de imitar por su obediencia, por su dedicación, por su humildad, por su absoluta disponibilidad frente a la voluntad de Dios. Yo les he enseñado que la primera parte del Ave María es bíblica. Es la salutación del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya la segunda parte de la Ave María, por favor, no. Y hoy vamos a entender por qué. Vamos a estar en el Salmo básicamente, pero vamos a ir por otros versículos mientras entramos en el tema. La Iglesia Católica, con el bautismo, da por sentado que se perdonan los pecados pasados, presentes y futuros. Pero dice que las penas temporales por el pecado se pagan aquí o en el purgatorio. O sea que después de la expiación hay otro pago. Y el otro gravísimo problema es cuando ponemos a la Virgen María como intercesora o como corredentora. Porque en verdad la Virgen María no murió en la cruz, no derramó su sangre. La Virgen María es inmortal como nosotros, pero Cristo ha existido desde la eternidad. Y Cristo desde la eternidad expió tus pecados. Desafortunadamente hay muchos protestantes, hay muchos evangélicos que también creen que esa expiación
no tiene alcances eternos. Y muchos creen y predican que la salvación se pierde, que la expiación de Cristo es una expiación condicionada a ciertas cosas. Hoy nuestro sermón va por esto, porque nosotros los de la Reforma, y hoy es el gran día de la Reforma, nosotros los cristianos reformados, los cristianos bíblicos, creemos de todo corazón que Cristo es nuestra única satisfacción por el pecado. No hay otra. Hermano, usted puede subir al cerro Monserrate o al de aquí, ¿cómo se llama el de aquí? Cristo Rey, a rodilla pelada, sangrando. Si quiere, póngale frijoles a los pantalones para que le detalle más. Pero eso no surte ningún efecto en su expiación. Al contrario, eso le quita la gloria a Cristo. Y eso niega que usted cree en la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Si quieren mirarlo en sus Biblias. Empieza con una palabra tremenda: justificados. Pero ¿sabe qué significa justificado? Hermanos, hay una diferencia entre justo y justificado. El único justo se llama Jesucristo. El único justo es Dios. Pero Dios nos entregó su justicia y asumió nuestros pecados. Dios nos declaró inocentes, libres de toda culpa, solo por la fe en lo que Cristo hizo. Eso es lo que nosotros creemos. Justificados pues por la fe, no por ninguna otra cosa, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Si usted considera que hay otras formas de mediar en su vida espiritual, le está robando la gloria a Cristo. Por lo tanto, usted no es creyente. Dice ahí mismo también en el versículo 2, miren lo interesante, por quien también, ¿quién es ese por quién? Por Cristo, ¿no es cierto? Por Cristo también tenemos entrada, otra vez dice, por la fe, a esta gracia en la cual estamos como firmes. ¿Qué quiere decir firmes? Que hoy sí y mañana no. Firmes, inamovibles, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuándo tendremos esa gloria? Cuando seamos efectivamente glorificados, porque en verdad ya lo somos. Ustedes pueden seguir leyendo el texto, muy interesante, que es lo que nosotros creemos con relación a la salvación. Y esa es la diferencia entre nosotros, los católicos romanos y los arminianos. Y nosotros tenemos la certeza de que la expiación de nuestros pecados
se llevó a cabo desde la eternidad. Versículo 6, ahí en Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, óigame en la palabra que va a ser clave durante el sermón, a su tiempo, murió por nosotros los impíos. La fe cristiana es muy sencilla. La fe cristiana no tiene complicaciones. El Evangelio no tiene complicaciones. Si usted cree que la Biblia es muy difícil, esa es una mentira que el diablo quiere meter en su cabeza. ¿Cuál fue una de las cosas que Martín Lutero logró con la Reforma? Que los alemanes humildes, sencillos y aún hasta príncipes, porque había príncipes analfabetas, pudieran leer y oír la Biblia en alemán, porque antes todo era en latín. Y quizás ustedes no saben que una de las cosas que hizo Martín Lutero, gracias porque Dios hizo a ese hombre muy inteligente, él creó las famosas escuelas parroquiales. En cada parroquia protestante de la Reforma se fundó una escuela. ¿Por qué? Porque Martín Lutero decía, ¿de qué me sirve traducir la Biblia al alemán si la gente no la puede leer? Entonces les enseñó a leer. Tenemos que dar gracias a Dios por Martín Lutero, porque Martín Lutero no solo le puso el pecho a la Reforma, no solo le puso la cabeza a la Reforma, sino que le puso la educación a la Reforma. Recuerden que él era profesor de una universidad. Romanos 8:1. Siguiendo con lo que nosotros creemos, porque recuerden que el versículo es Romanos 1:17, el que le pegó duro a Martín Lutero y lo puso a pensar, el justo por la fe vivirá. Pero yo quiero que ustedes entiendan en qué dimensiones de fe es que nosotros debemos creer. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. El resto del versículo es importante, pero por ahora quedémonos ahí. Porque ninguna es ninguna. Ahora me anticipo en el sermón. ¿Cuál es el peligro de los reformados? El gran peligro de la reforma. Que alguna gente escucha esto y dice, entonces todo está arreglado, vivamos como nos dé la gana. La expiación está hecha. La expiación es efectiva. Pero si usted la cree como la ve la Biblia, como lo dice la Biblia, su vida cambia. Si no hay cambios en su vida, no me cansaré de decírselo, usted no cree. El efecto de la fe, el efecto de creer en la expiación única y suficiente en Cristo, es una cosa muy distinta al hecho de la expiación misma. La expiación está hecha, pero necesitas creerla. ¿Y qué te dice Hebreos acerca de creer? Te dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le está hablando en estos momentos. Dios está tocando su corazón. Dios está revolucionando su mente. Dios le está recordando lo que tantas veces ha escuchado. ¿Sabe por qué se lo está recordando?
porque usted necesita creerlo más y más cada día. Y una de sus oraciones favoritas debe ser: Señor, dame más comprensión de tu redención. Hebreos 10:14. Miren Hebreos 10:14. Estamos apenas en la introducción. Quién sabe cuántos sermones van a salir de este sermón, pero yo quiero ir despacito y con letra clara. Romanos 10:14, uno de mis versículos favoritos. Perdón, Hebreos. Sí, gracias Miriam. Me gusta Miriam que mantiene con las pilas puestas. Hebreos 10:14. Todos, por favor, todos. Porque ese fue el ensayo. Vamos ahora sí, bien, sintiéndolo, creyéndolo. Vamos todos. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué le explico a ese versículo? ¿Qué no entiende, hermano? El sacrificio de Cristo es único. El sacrificio de Cristo es suficiente. Es todo lo que necesitamos. No hay más arandelas en la vida. Lo que usted tiene que lograr hoy es estar absolutamente seguro de esta verdad. Recuerden que la verdad lo santifica. La oración que Ricardo leyó aquí, la oración sacerdotal por nosotros desde esa época: Padre mío, santifícalos en tu palabra es verdad. En tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué hacen o qué hacemos cada domingo cuando nos reunimos, nos juntamos para estar aquí frente a la palabra? Estamos recibiendo gracia, y ustedes lo dicen, y Ricardo lo dijo hoy claramente: el Señor añade gracia cada que leemos su palabra. Yo les ruego a los que vengan a leer aquí que no lo hagan como una súplica, háganlo como una declaración, porque es que es así. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 3 dice que la palabra te limpia, que es la herramienta que usa el Padre para limpiarte. En estos momentos Dios está haciendo eso. Pero necesitas creerlo. Nosotros no vamos a ir a ningún purgatorio. De hecho, no hay ningún purgatorio. En la Biblia no se habla de eso. Cielo o infierno, punto. Pero mi amado creyente, usted sí va a recibir aquí golpes por sus pecados. Porque hay una cosita en la teología bíblica que se llama disciplina. Pero eso no quiere decir que los efectos de la expiación se perdieron. Eso lo que quiere decir es que Dios está perfeccionándolo. Aquí los que somos padres viejos, y perdónenme que no puedo hablar de los jóvenes, porque los jóvenes tienen otra filosofía. Cuando castigábamos a nuestros hijos, los castigábamos porque los amábamos, porque los queríamos personas correctas, que evitaran los errores en los cuales nosotros habíamos vivido. Mi madre me dio madera, mi padre me pegaba poco, pero cuando mi padre me pegaba, la cosa era seria. ¿Y cómo se explican ustedes ese amor que aún hoy, después de 30 años de muerta mi madre, todavía le tengo? ¿Debería odiarla?
La mentira de Satanás contra la disciplina de los hijos es una desgracia. Porque el Padre amoroso, el Padre amante, cuando nos recibe por hijos, nos azota. Porque nos quiere mejores. Porque nos da el fruto apacible de una vida mejor. Porque quiere que nuestra vida florezca y que dé fruto. No va a ir a ningún purgatorio. Aquí tendrás tu disciplina a fin de que seas salvo. Y porque eres salvo. Si no pasas por la disciplina, no eres hijo, sino bastardo, dice la Escritura. En Hebreos 12, versículo 11 dice, y apenas esta buena introducción, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando esté sufriendo, no vuelva a decir, Señor, ¿y por qué yo? ¿Pero qué he hecho, Señor? Yo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Señor, gracias, porque estás enderezando mi vida. Tu vara y tu cayado me están infundiendo aliento. Y mis sufrimientos me hacen parecido a mi Cristo. Porque el sufrimiento de la iglesia completa lo que hace falta al sufrimiento de Cristo. Eso lo dice la Escritura, no yo. Todo es de Cristo, lo vimos en sermones pasados. Todo es en Cristo. Todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. En el Salmo 46, versículo 1. Abran el Salmo porque vamos a quedarnos ahí un ratito. Uy, te tapas la boca. En el Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro ¿qué? Amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Tiene miedo de cualquier cosa? ¿Algo le aterra en la vida? No olvide nunca que Dios es su amparo. Dios es su fortaleza. Y aquí estamos hablando no de que Él le dé fuerza a usted, está hablando de fortaleza de defensa. Es su castillo fuerte. Es su refugio. Yo a veces pienso en mis jóvenes, otra vez los jóvenes. Yo no sé, los viejitos no están bravos conmigo. Es que el único viejo soy yo, gracias a Dios. Bueno, los jóvenes me los imagino en la universidad. Cuando van a la universidad, no ahora como todo es virtual. Entonces, cuando van a la universidad, ¿tendrán miedo de que sepan que son cristianos? Tampoco quiero que pongan un letrero aquí en el pecho diciendo soy cristiano o cristiana. No, pero ¿tendrán miedo que les digan que... Algunos de ustedes que están en familias muy católicas o de pronto en familias como testigos de Jehová, tienen miedo de que los cataloguen como cristianos.
¿Tienen miedo que les hagan bullying? ¿Tienen miedo que los molesten? ¿Tienen miedo que los marginen? ¿Tienen miedo que los deshereden? ¿Tienen miedo que comiencen a decirles ridículos, ignorantes? Dios es su amparo. Y esa es la oportunidad para que usted lo pueda ver en su vida. ¿Cómo es que Dios lo ampara? ¿Cómo es que Dios lo fortalece? ¿Cómo es que Dios es el pronto auxilio? Esa es la oportunidad. ¿Le tiene miedo a la enfermedad? ¿Le tiene miedo a la vejez? ¿Le tiene miedo a la soledad? Nunca olvides que aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Él es mi amparo, es mi fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es el único que puede expiar tus pecados. El único que puede pagar tus pecados para ampararte del infierno. En ese salmo dice en el versículo 2, si el versículo 1 es la verdad, entonces por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, terremotos, y se traspasen los montes al corazón del mar, lo que llaman ahora tsunamis. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y hay una palabra ahí que dice Selah. Quiere decir pausa, piensen en eso que están diciendo, que están leyendo. Porque viene el versículo 4 y les dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de esa ciudad. Por lo tanto, esa ciudad no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Por eso, en el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y derritió la tierra. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otra vez le dice Selah. Selah es hebreo. ¿Sabe que está corriendo una idea por mi casa que vamos a cantar aquí en hebreo algún día? Ya estoy preparando el himno. Como ese grupo de alabanza está tan bueno, vamos a cantar en hebreo un día de estos. Pausa. Versículo 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El versículo 10 me interesa mucho. El 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre todas las naciones, enaltecido seré en la tierra. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hablando de la expiación, hablando de la efectividad de la expiación, hermano, hoy quiero que se vaya de aquí súper convencido que sus pecados fueron pagados. Eso es lo que quiere decir expiados por Jesucristo. Cuando usted niega que sus pecados fueron expiados por la eficacia del sacrificio de Cristo, usted está alterando. Usted ya no puede hablar de un río, como dice aquí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ya no puede hablar de eso.
Porque está diciendo que ese río está turbio. Le está robando la gloria a Dios, a aquel Dios que es nuestro protector, nuestro salvador, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Lo está negando. Está diciendo, ese Dios no es capaz de salvarnos. Le tenemos que ayudar. Gravísimo. Gravísimo. Negar la suficiencia de la expiación de Cristo y creer que necesita de nuestras obras y de nuestras acciones es enturbiar las aguas del río que alegran la ciudad de Dios. Es negar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En resumen, esto es robarle a Cristo su gloria, el único digno de ser glorificado. ¿Y por qué dice la Escritura es el único digno de ser glorificado? Porque Él murió por nosotros, porque derramó su sangre en la cruz. Entonces, mi querido hermano, no juegue más con esto. Esto es demasiado serio, demasiado grande, demasiado sublime para que usted siga teniendo una vida mediocre. Su vida debe decir a todo el mundo: Cristo expió mis pecados. No hay ninguna condenación en mí gracias a la obra de Cristo. Eso lo debe ver el mundo, sus vecinos, sus parientes, sus familiares, sus compañeros. Pero no la desdicha de ahora. Ay, miren los evangélicos. Cuando los están calumniando, gloria a Dios. Pero cuando están diciendo la verdad, qué triste. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos aquí de quién era Cristo? ¿Quién era la palabra? Hebreos 1.3. Vayan a Hebreos 1.3. Uy, ya vamos a entrar al Salmo. Ya casi. ¿Quién sabe? Pero vamos bien, ¿no? 1.3. Empieza con ese pronombre el cual. Ese el cual es Cristo. ¿No es cierto? Cristo, yo puedo reemplazar ese el cual por Cristo. Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora viene lo que me interesa que subrayen: habiendo efectuado, pasado, pretérito, hecho consumado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Hermano, por eso es importante venir aquí los domingos. Por eso es importante juntarnos. Por eso es importante que lleguemos rápido a la inmunidad para que podamos juntarnos de verdad. Porque es la única manera de estimularnos en las buenas obras, es la única manera de gozarnos en el florecimiento del Evangelio. Es la única manera en que podemos proclamar con hechos, no con palabras, de que Cristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, necesitamos volver a Cristo, necesitamos hablar con Él sobre nuestras miserias, necesitamos confesar nuestros pecados, que ya están perdonados, pero hay que decirle a Cristo: te sigo ofendiendo, necesito tu ayuda.
Cuando comienzas a pensar mal de tu prójimo, de tu vecino, de tu hermano, de tu pastor, del anciano, deseche los pensamientos inicuos y acuda a la benignidad y pídale al Señor que le dé mejores pensamientos. Cuidado, porque tú también eres susceptible de caer. Esto de robar la gloria de la expiación a Cristo es más grave de lo que nosotros pensamos. Y podemos hacerlo de muchas maneras al ignorar ciertos aspectos de la obra de Cristo. La expiación y toda la obra de redención se hizo desde la eternidad. Misterio, pero así fue. Mucho antes de que nosotros existiéramos, porque el Señor nos llamó, incluso nos creó, el Señor nos predestinó, Romanos 8, 29 y 30, el Señor nos justificó, el Señor nos glorificó desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos vivir como nos dé la gana porque ya somos predestinados. Si usted piensa así, usted no es predestinado. El predestinado dice: qué amor de Dios, qué bondad de Dios, qué misericordia de Dios. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Voy a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a vivir para su gloria, porque ese es el propósito por el cual Él me creó. Pero la expiación, la creación, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación, hechos desde antes de la fundación del mundo, porque es que resulta que Cristo es eterno, Dios es eterno y el pacto de gracia es eterno. Por eso nosotros no tuvimos nada que ver con la justificación, nosotros no tuvimos nada que ver con la expiación, no habíamos nacido. Esto fue un asunto absolutamente de Dios y debemos estar agradecidos por eso. Esta es la importancia de la doctrina de la predestinación. Ahora, ¿hubo un acto material, físico en el tiempo? Claro que sí, pero eso no quiere decir que ya no estuviera hecho. Y eso no quiere decir que fue hecho una sola vez por toda la eternidad. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Por favor, todos, ayúdenme a leer, todos. Vamos. Pero cuando... Les quiero recordar aquí algo que no deben olvidar o no debemos olvidar. Algunos piensan que Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo hecho carne, que Él como era Dios, Él sabía todo y podía todo. No, señores. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, verdadero hombre, y dice, nacido bajo la ley, estaba obligado a cumplir la ley y la cumplió, no porque Él fuera Dios, sino porque fue un humano perfecto en obediencia.
Y esa obediencia es una obediencia vicaria, es decir, es una obediencia para reemplazar nuestra desobediencia. El Señor tuvo que aprender la Escritura. El Señor tuvo que aprender cuál fue la voluntad del Padre. El Señor tuvo que aprender todo. Por eso es el humano perfecto y por eso no se puede compadecer de nosotros, porque sabe de nuestras debilidades. El versículo 5 ahí en Gálatas 4 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue hecha en el tiempo, pero es un asunto de la eternidad, porque Dios es eterno y todas las cosas de Dios son eternas. No podemos negar que los efectos de la expiación y de la justificación y de la obra de Cristo sean ahora. Pero ahora porque nosotros estamos ahora. Fue ayer en los que estuvieron ayer, fue hace siglos en los que estuvieron hace siglos. Es más, fue en Abraham, en Noé, antes de que Cristo se encarnara. Pero hubo un momento en el tiempo en que esto se materializó. Romanos 8, 29 y 30 se los mencioné, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si alguno de ustedes tiene argumentos en contra del sermón, yo les digo: ¿cómo es que la Biblia te declara glorificado y todavía ni tú ni yo estamos glorificados? Viene el concepto de la posición y el concepto de la condición. Pero lo que estamos enseñando hoy es que los hechos de Dios son en la eternidad, porque Él es eterno. La expiación es una obra consumada, hecha, es una obra hecha. La expiación es una obra nunca repetida y tampoco se podrá repetir jamás. El único que tendrá esa gloria será Jesucristo. Cuidado con la misa. Yo sé que algunos de mis hermanos van a misa. Yo he ido, porque desafortunadamente en esta vida hay algunas cosas sociales que tenemos que cumplir por razón de nuestras amistades o nuestras familias. Pero cuidado con la misa. La teología de la misa se resume en esto. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo. Esa teología no se puede admitir, porque Cristo murió una sola vez y su acto de expiación no es repetible. Si la misa es un acto de adoración, un acto de liturgia, un acto de ir a agradecer a Dios, bueno, está bien, pero no el santo sacrificio, porque ese sucedió una sola vez y no es repetible. Cuidados con los que dicen que el hombre es el que opta por la salvación,
Cuidado con los que dicen que el hombre es el que decide por la expiación. Cuidado con los que dicen que es el hombre el que acepta la expiación. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Cuidado con los que ponen otros intercesores. El único que cumplió la ley fue Cristo. El único que vivió una vida santa y perfecta, inmaculada, fue Cristo. El único que nació sin pecado original fue Cristo. El único que murió en la cruz fue Cristo. El único que derramó su sangre preciosa fue Cristo. Nadie más. Si usted admite que hay otros intercesores y otros mediadores, le está robando la gloria a Cristo. Vamos a terminar pronto porque se nos acabó el tiempo. Y se nos queda el salmo para la próxima vez que predique, creo que será dentro de 8 días, Dios mediante, si Él así lo permite. Pero quedémonos con el pensamiento de que la expiación es un hecho eterno, como es eterno Dios y como es eterno su pacto de gracia. Quiero que vayan a Tito, capítulo 1, antes de despedirnos. Y lean el versículo 2, todos. Tito 1:2. ¿Estamos de acuerdo o no? Tito 1:2. ¿Qué dice? Ya, empecemos. ¿Desde cuándo fue la promesa? Y díganlo mejor, desde antes de que usted naciera. Desde antes de que yo naciera. No lo busquen, pero si vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Si nos vamos a Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando de Cristo. Y en el versículo 23, en su segunda parte dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios nos dé la gracia de entender cada día más lo que fue la obra de Cristo para nosotros. Y que por lo tanto podemos estar confiados en Dios. No actúe en la vida por miedo. Que no sea el temor el que motiva sus acciones. Porque Dios está mostrándote y demostrándote con el sacrificio de Cristo que te ama, que es tu refugio, que es tu amparo y que es tu pronto auxilio en la tribulación. Demostrado. Si no lo crees, es por la dureza de tu corazón y debes arrepentirte. Señor y Dios nuestro, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos das acerca de la obra perfecta de Cristo, la grandiosa obra del Señor en nuestro favor. Danos más fe, aumenta nuestra fe, nuestro entendimiento, ayúdanos a entender más y mejor acerca de lo que tú haces por nosotros,
de lo que has hecho desde la eternidad. Nos encomendamos en tu mano y te rogamos, oh Dios, que la esperanza que has puesto en nuestros corazones nos purifique, nos santifique, nos transforme, así como Cristo es puro, es santo. Ayúdanos a vivir vidas de compromiso, ayúdanos a vivir vidas apartadas, ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.